La charla que vamos a compartir juntos tiene que ver con algunas de estas cuestiones que como padres nos interesa mucho entender. A la hora de escoger un proyecto educativo, queremos saber cuáles son las metodologías activas por las que nuestros hijos van a pasar como aprendices y qué relación guarda esto con la manera en que aprende el cerebro. De esta forma, hablando de las claves sobre cómo, por qué y qué aprende el cerebro, entenderemos la relación que existe entre la cognición y la emoción para ponderar cuál es el papel que juegan los diferentes cerebros, el emocional, el cognitivo y el ejecutivo, y las relaciones entre emociones y pensamientos. Una vez que entendemos cómo aprende el cerebro del niño, para poder diseñar apropiadamente nuestra praxis educativa, podremos entender y decidir qué metodologías son las más apropiadas para que se produzca un aprendizaje profundo, duradero y significativo, y consigamos que todos esos estímulos que nuestros hijos reciben pasen a una memoria a corto plazo y formen parte del aprendizaje. Dentro de esas claves que vamos a discutir sobre el aprendizaje del cerebro, la primera tiene que ver con su plasticidad. El cerebro de nuestros hijos es altamente plástico y aprenderemos qué significa en términos como neurogénesis, el nacimiento de todas esas conexiones neuronales que generan nuevos aprendizajes. Ponderaremos qué significa la muerte neuronal y por qué es necesaria, porque llega un momento en que el cerebro no podrá almacenar tanta información. Veremos cómo se generan sinapsis nuevas a partir de todos los estímulos que el cerebro recibe, y también consideraremos el momento de la poda neuronal, un momento vital y clave en el aprendizaje y en el cambio del cerebro del niño al puber, al adolescente. También entenderemos cómo las diversas experiencias que recibimos a lo largo de nuestra vida van modificando el cerebro. De esa manera, cada estímulo provocará una respuesta física en el cerebro y, como es lógico, una mayor riqueza en esos estímulos y marcos de aprendizaje más amplios, como pueden ser las inteligencias múltiples, favorecerán esas respuestas y esa mayor creación de conexiones neuronales. Entenderemos por qué es importante la repetición y la práctica, que es la que lleva a la permanencia de los aprendizajes, y cómo reforzaremos conjuntamente las áreas utilizadas dentro del cerebro a medida que nuestros estímulos y nuestra práctica es más rica y utilizamos a la vez pues, la visión, las manos, la emoción, etc. Entenderemos que cada cerebro, igual que nuestra huella dactilar, es único, y aunque partamos de una misma estructura básica, de unos mismos modelos de organización y de unas mismas áreas involucradas en el aprendizaje, precisamente porque nos criamos en contextos diferentes y porque nuestras emociones condicionan lo que nos produce sorpresa, alegría, etc., vamos a aprender de maneras diferentes. También hablaremos de cómo el cerebro conecta la información y entenderemos que las nuevas sinapsis, las nuevas relaciones que se establecen, esas nuevas conexiones neuronales, se van a crear siempre sobre redes preexistentes. De esa manera tendremos que entender el papel en las metodologías activas de investigar sobre qué y cómo conoce ya previamente nuestro hijo o cómo podemos enganchar y anclar esos nuevos aprendizajes. También veremos cómo los contextos en los que vivimos, nos desarrollamos y crecemos condicionan el aprendizaje, y es evidente que no todos los ambientes van a favorecer de la misma manera la motivación y por lo tanto el circuito de las emociones que nos llevan al interés y al deseo de acción. ¿De acuerdo? También veremos cómo el potencial de los niños, el potencial genético, va a condicionar no solamente junto al ambiente y el contexto todo ese aprendizaje del que vamos a hablar. Finalmente discutiremos que para que se dé un aprendizaje adecuado tiene que haber también una relación entre emoción, motivación y memoria, y discutiremos el circuito neurobiológico DAS. DAS, ese acrónimo, corresponde a la relación que se establece entre el deseo, que me provoca aprender, las acciones que me llevan a aprender y, por último, la satisfacción que me produce ese aprendizaje, si se ha dado de la manera adecuada. También entenderemos cuáles son los neurotransmisores que acompañan este circuito neurobiológico. Hablaremos del deseo asociado a la dopamina, que es ese neurotransmisor que genera interés y excitación que nos lleva a la acción, después la serotonina y, por último, esa recompensa y ese bienestar y esa serenidad que alcanzamos después de llegar al objetivo de satisfacer nuestras necesidades o de aprender algo nuevo. Hablaremos también del papel de la adrenalina como esa especie de combustible que nos mantiene en un estado de alerta y que mantiene la atención de los niños.
para favorecer el análisis racional de todos los estímulos que reciben y los procesos cognitivos hasta alcanzar la meta deseada en el aprendizaje. Y finalmente conectaremos todas estas cuestiones sobre neuroeducación con las metodologías activas, que son las más apropiadas para generar ese perfil curioso e indagador que perseguimos en nuestros hijos. Muchas gracias.